Hay muchas mujeres que callan muchas cosas. Hay muchas mujeres que viven una vida muy superficial, ¿sabes? Y todavía me encuentro con mujeres que dicen estar bien y dicen tener la familia perfecta y dicen aparentar la familia perfecta, pero por dentro están destrozadas, Juan, por miedo a comenzar de nuevo, por miedo a desprenderse económicamente. Y qué bonito, desde mi modo de ser y desde mi punto de vista es que, ok, si no se me dio en este plano terrenal, algo me estoy ganando más allá. Tú estás haciendo el bien y nada te funciona. Si tú no piensas que ese bien es superior y es para algo más grande que tú, entonces va a ser muy fácil para ti decir, no, es que aquel que está haciendo el mal le va mejor. Y yo toda la vida he hecho el bien y mira cómo me ha ido. Sí. Si uno no es consciente de que en realidad, desde mi punto de vista, hay algo superior, sé que siempre estoy haciendo el bien, así el bien no esté en este momento en mi vida. Así vivo yo mi día a día y ya arrancamos el podcast. No, es que sabes que lo que tú estás diciendo tiene demasiado sentido y es justamente ese que le llamamos el propósito, Juan. O sea, ese propósito es superior a lo que no se ve. No es nada, o sea, no es nada material físico, sino es esencia, como tú lo llamas en tu podcast. Es esencia. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, pues con eso que te digo, y que esa misma esencia se mantenga pura, porque vuelvo a lo mismo, hay momentos que uno no quisiera tener que estar pasando por ahí, pero hay que pasar. Entonces, si uno no está conectado con esa misma esencia, con ese mismo propósito y con esa creación más grande que tú, va a ser muy fácil desfallecer. Total, Juan, así es, estoy de acuerdo contigo. Y es precioso porque cuando, es que es inexplicable, yo creo que lo que te decía, mi centro es Dios. Dios está más allá de cualquier otra cosa y sé que permanece también en mí, en mis actos, en lo que yo hago, en la manera como pienso, en la manera como educo a mis hijas, en la manera, o sea, creo que es una esencia indescriptible que solamente la podemos tener en los momentos de silencio, cuando te permites el agradecimiento, por ejemplo, cuando estás conectada con la gratitud, ahí siento la presencia de Dios. Si me preguntas, para mí, yo veo a Dios todos los días en la naturaleza. O sea, para mí eso es que es un tema bien profundo. Pero es esto, justamente decirle a las personas que nos escuchan, y lo que yo siempre comparto es, desde lo que tú veas o desde tus creencias, recuerda que siempre hay algo superior y es eso que te permite estar aquí, que es más allá de este cuerpo físico, sino que es más espiritual, que te conecta con el bien, con lo bueno, con lo amoroso, que te incita a ser como esa persona con un legado, con un propósito. ¿Qué es eso? Llamarlo propósito. El propósito que muchas veces, incluso yo me demoré un montón de tiempo en descubrirlo, porque siempre estaba buscando algo afuera. Y entonces cuando conecté, cuando me enchufé conmigo misma, entendí que eso es más, que es superior. Y eso también, esa fuerza te la da Dios. Es más grande que tú. Sí. Yo escribí un libro que se llama Encuentra tu propósito, lo pueden encontrar ahí en Amazon, y yo creo que toca mucho todos estos temas. Hablando de ese propósito, yo sé que en el 2020 tuviste una transformación personal. ¿Qué sucedió y cómo lograste salir adelante? ¿Y qué mensaje le darías a esta mamá que nos está escuchando, a esta mujer que nos está escuchando, o a este joven también que está buscando ese propósito, o que por lo menos está buscando encontrarse? Porque yo creo que esa es una de las labores más difíciles, el poder pararnos al espejo a reconocernos y decir, ok, ese soy yo. Pero para eso se necesita todo un camino. ¿Tú cómo lo hiciste y qué fue lo que sucedió en ese momento también? Porque me gustaría que nos compartieras un poquito de tu historia. Ok, Juan. Bueno, voy a comenzar primero por lo que me sucedió, luego cómo me encontré y luego lo demás. ¿Listo? Exactamente. Entonces, ¿qué me sucedió? Entonces, bueno, yo me casé muy joven. Bueno, muy joven no, a los 24 años ya sabía para dónde iba. Entonces, a los 24 años me casé. Yo soy de Bogotá
digamos que allá está toda mi familia. No soy de una familia numerosa, de hecho, pues mi familia era mi mamá, mi papá, pues soy hija de padres separados y tengo dos hermanos. Entonces, cuando yo me caso, pues ya como que decido venirme a vivir a Santander. De Bogotá pasé a Barranca Bermeja. Imagínate del calor, del frío al calor, y allí comenzó como mi vida. Entonces, como que ese sueño familiar, ese anhelo de poder construir, pues que se tiene. Yo siempre he sido como una mujer muy planificada, o sea, como que quiero algo y lo consigo y como que me esfuerzo por hacerlo. Antes de casarme, como que era muy, es que son tantas historias, pero era como em, querer construir y hacer cosas, y pues ya siendo uno soltero, como que constantemente vendía, hacía cosas, generé también muchas cosas, muchas cosas materiales, por decirlo así, desde esa sed que tenía de construir algo. Cuando ya, ahora sí, con una conciencia de tener familia, pues ahora mi sed y como que las ganas de sostener era mi familia. Entonces, por eso di tantos pasos, llegué a Barranca Bermeja y allí comencé como a construir mi empresa, y seguí pues como con este camino de construir. Y entonces en ese momento pasaron muchas situaciones, Juan, muchas situaciones donde el papá de mis hijas pues era un hombre que casi pues por su trabajo y demás no estaba muy presente. Entonces yo comencé a asumir este rol de mamá, de empresaria, de poderlas acompañar, sí, como con muchos vacíos en mi corazón, porque sentía la necesidad de tener a ese papá presente y pues no podía estar. Entonces fueron muchas etapas de mi vida y que pasaron varios años. Me devuelvo a Bucaramanga. Cuando ya llegué a Bucaramanga, pues me entero de que él, digamos que ya estaba en otro momento de vida y ahí descubrí pues que él había tenido un hijo durante el matrimonio, y pues como O que sea, desde espera, que ahí es que comencé a tomar la... ahí me perdí. Tú te quedaste viviendo en Barranca Bermeja y él se fue a vivir a Bucaramanga. Él permanecía en muchos lugares y pues digamos que al final yo siempre como que trataba de buscar el lugar donde él estuviera. Entonces cuando ya descubrí que permanecía en Bucaramanga, le dije, ven, ¿por qué nos vamos a vivir a Bucaramanga? Pues para estar más tiempo juntos, todo ese tema. Y bueno, se hizo, pero cuando ya vinimos a Bucaramanga, ya comencé yo a descubrir varias cosas. Pues la relación no estaba muy bien. Yo me sentía, yo llegué en un punto, Juan, que me sentía en una incertidumbre. Creo que eso fue muy fuerte. O sea, eso me estaba matando. La incertidumbre de no saber qué estaba pasando, porque pasaban muchas cosas a mi alrededor, muchas cosas que yo no sabía, y yo era la última que sabía. Entonces, ¿Qué cuando cosas? pasó, Discúlpame que vaya a esos detalles, pero vuelvo a lo tranquilo. mismo. Esa es la situación de muchas mujeres o de muchas personas en este momento. ¿Qué cosas tú veías que hoy en día reconoces que le pudiéramos decir a esa persona que las está pasando? Oiga, esto es una señal, preste la atención, y así le evitamos mucho más sufrimiento del que puede estar teniendo, del que pudiste haber pasado tú. Esas cosas fueron el no estar presente, los tiempos de calidad, o sea, no había presencia. Yo sentía ciertos rechazos, sentía eh, pues como que no había un equipo, sentía que no había comunicación, me sentía, de hecho, cuando pasaba todas esas cosas, pasaba una etapa a donde me hacían era sentir culpable. No me estoy victimizando, porque eso también lo entendí, pero sí son como alarmas, cuando te hacen sentir culpable, cuando te hacen sentir que tú eres la que está cometiendo los errores, cuando te dicen por ti es que está pasando esto, cuando te dicen cosas, por ejemplo, es que usted no ha hecho nada para que esto sea posible. O sea, hay un tema después lo entendí que también era como un narcisismo ahí oculto bien fuerte. El hecho de, por ejemplo, no hacerte sentir importante. O sea, yo creo que esas cosas son fundamentales en una relación, en la comunicación, el maltrato psicológico, el que no necesita algo físico para generarte maltrato. Yo viví unas etapas bien fuertes en este proceso,
Estoy hablando de tiempos atrás y eso es lo que tienen que pararle mucha atención las mujeres, de que no pierdan su esencia. Yo me desconecté, Juan, porque comencé a idealizar mucho mi familia, mi hogar perfecto y de pronto también di muchos permisos a la libertad. Entonces, está bien que cada uno tenga su espacio, pero también se tienen que establecer acuerdos, porque cuando no hay acuerdos, te dan muchas alas para que las personas puedan volar y volar en otros ámbitos que ni siquiera te das cuenta. Entonces, cuando yo digo esto, nosotros teníamos, por ejemplo, finca y yo viajaba a la finca. Él era una persona que tiene un mundo muy distinto al mío, le gusta mucho la rumba, los viajes no, o sea, está en un sector ganadero bien fuerte. Entonces, en estos ámbitos, pues se mueven muchas cosas también de como de desorden, ¿no? Pero de pronto es como conciencias. Y voy a eso. Mm, de pronto el hecho de acompañar, de no acompañar siempre esto, porque a mí no era algo que sí lo hacía, pero a veces no me movía y eso también es respeto, entender que no todos los espacios que te llenan tú tengas que estar siempre como pareja. Y yo había momentos en que iba, pero no me sentía, Juan, yo no me sentía que estaba en el lugar correcto, porque de hecho las esposas de, de ciertas personas hablaban de otras cosas que para mí, que aunque lo valoraba porque es un ser humano, pues no llenaban mi alma. Entonces eran hablando de rumba, hablaban de cosas totalmente desconectadas a lo que me pasaba a mí, de la cartera, de la marca de, de que quién tiene más, de que esté, sí, de dinero, en fin, pero cosas muy materiales y yo sentía que esos espacios, pues los como que los reduje un poco más. Y entonces cuando me pasó todo esto y que ya como que nos desconectó, yo entendí que él estaba como en un mundo distinto al mío, muy diferente. Comencé a sentir esa soledad y esa soledad de que me generaba mucha incertidumbre, una incertidumbre que decía por qué se comporta así, por qué no tiene atención, por qué no le da importancia a las cosas más importantes como los hijos, el compartir, el hablar, el ir a salir a una escena, a un espacio. Mira, yo, la verdad, durante el tiempo que estuve casada sí viajamos, pero yo no sabía cómo que experimentar espacios a solas, o sea, de irnos los dos a comernos algo rico, a viajar los dos solos, o sea, el espacio de pareja importante que se debe tener, o sea, eso no es normal, no es normal que siempre se quiera mm, hacer alguna actividad y tenga que ir ciertas personas para compartir. Y yo en algún momento pensé que era normal. No es normal que alguien no te admire, no es normal que alguien no te valore, no es normal que alguien te haga sentir importante y me contaban cosas, me hacían llamadas, me decían, mira, lo vi en tal lado, mira, está haciendo esto, mira, está con tal persona, mira. Entonces, en esa incertidumbre, un día yo recibí una llamada, justamente un día del cumpleaños de él, el cumpleaños solíamos hacer como grandes cosas. Yo era de esos que le hacía videitos por el super papá y hacía, o sea, muy detallista como en el sentido de la parte del valor. Me acuerdo que en ese cumpleaños yo le había hecho como un trofeito del super papá, aún con todas las cosas que se estaban presentando y ese día recibí una llamada, esto es súper personal y nunca lo he contado, pero bueno, me llevaste hasta allá. Em, en ese cumpleaños que ya estaba digamos que la organización, estaba mi mamá incluso, todo es para el día para celebrarle, el trofeo, el video, todo, aún yo con muchas cosas que estaba cargando que no sabía, pero sentía. Y recibo una llamada. Y entonces en esa llamada me dicen, el día del cumpleaños, me dicen, mira, Paola, usted no sabía que el papá de sus hijas va a ser papá. Y como que yo,
¿Cómo así? O sea, como que me quedó sonando, pero aún así, pues ya con preparativos, toda la fiesta, en fin, yo me lo callé. Listo. Llegamos al día de la celebración, pasó la celebración, estábamos en medio de la celebración y yo tenía eso en mi mente, como que yo no, eh, voy a esperar el momento perfecto para hablar. Y eso es algo, ahora que hablo del momento perfecto, esto también es importante porque creo que eso también fue el éxito de que tuviera, mm, como que entendiera cada proceso de mi vida, que a veces las cosas no se dicen de una, sino que hay que tener la sabiduría para dar y decirlo en el momento correcto. Entonces me lo callé, pasé toda esa noche, pues yo hice normal todo lo que tenía que hacer con mi mamá, normal, Pasó la fiesta y al otro día nos habían invitado a otra reunión. Yo sí viajé, ahí sí viajé pues con él solamente y en ese espacio que ya estaba tranquilo, que estaba, bueno, sin alcohol y demás, lo senté y le dije lo que había pasado. Y ese mismo día me dijo, sí, es verdad, y hoy nace, o sea, ese mismo día nacía, o sea, duró 9 meses en que guardó pues como la información, pero yo lo sentía, ¿sabes? Entonces, ¿sabes qué? Más que un dolor, como que también mi corazón se tranquilizó, Juan, porque descubrí la verdad. O sea, cuando tú descubres la verdad, exacto, y cuando descubres verdad es como que ya tu alma se tranquiliza. Y yo recuerdo, y si algún día ojalá escuche, él sabe, que lo primero que yo le dije, porque le tenía el amor a la familia, fue como, ok, ¿y ahora qué vas a hacer con esto? Pues, ¿cuál es la idea? O sea, te acabas de tener un hijo y porque le dije, ¿por qué no lo haces parte, por qué no lo hacemos parte de la familia? Imagínate yo en la conciencia que tenía de que le dije incluso eso, o sea, le dije, ¿por qué no lo hacemos parte de la familia? Y pues obviamente él me dijo que no, que y pues que ya, o sea, ahí ya tuvimos nuestra conversación y O ese sea, día, conversación de separación, ¿o no? no, ese día ya, sí, o sea, yo ya tenía, cuando pasó eso, yo ya dije, este es el punto en que tomo mi decisión de separación. Pero créeme que no fue por el hijo, ¿sabes? O sea, siento que si de fondo, y es lo que yo le digo a las mujeres, porque a veces las mujeres dicen, no, es que me hizo esto y me traicionó y ya, hay hombres que también cometen errores, o sea, somos seres humanos, ¿sí? Pero hay que mirar el fondo, hay que mirar el proceso, hay que mirar el comportamiento, Juan, ¿sí? Y yo le digo a las mamás, que les pasa cosas como el mío. No, es que estamos en una relación matrimonial y tuve un hijo por fuera. Bueno, pero ¿cómo fue ese hombre? ¿Cómo fue como papá? ¿Cómo fue como esposo? ¿Cómo fuiste tú? ¿Cómo fuiste tú en otros momentos? O sea, eso es un análisis, Juan. Es un proceso. O sea, no por un error se puede tampoco etiquetar. Yo, en mi caso, Lo que tomé pasa la es que decisión. pero tú venías, o sea, acumulando errores tras errores tras errores. O sea, ¿qué te llevó en ese momento? O sea, según todo lo que me has contado, yo escucho mucho menosprecio, ¿cierto? Y a lo mejor te acomodaste en ese menosprecio y eso te llevó en ese momento a decir, ¿por qué no lo traemos a la familia? O sea, si ya me he aguantado todo esto, ¿por qué no aguantar algo más? ¿Cuánto tiempo pasó desde esa conversación hasta que tú dijiste, ok, ahorita sí ya me voy, porque si no me voy, voy a seguir cayendo? Aunque no es victimismo, estabas siendo una víctima y estabas siendo cómplice de esa misma sumisión o de ese mismo menosprecio. Ah, tú dijiste la palabra que es sumisión. Lo que pasa es que, Juan, yo vengo de una familia, vengo de mi mamá, que fue demasiado sumisa. O sea, cuando yo entiendo, cuando yo comprendí lo del hijo, no fue el hijo, porque es un ser humano y no tiene la culpa. Sí. Entonces, es el proceso, es lo que yo viví y como que dije, basta, el no basta que tú tienes que poner en tu vida a veces cuando te permites. Y no lo hablo desde el victimismo, pero sí desde una realidad donde también tienes que decir, venga, listo, ok, soy de pronto víctima, pero ¿qué voy a hacer diferente? Porque acá no va a pasar nada. O sea, hay patrones de comportamiento que cuando las personas eligen no cambiar, se quedan. Y entonces yo en ese momento decía, esto yo no lo puedo controlar. Yo ya no puedo controlar que
una persona pueda cambiar cuando no lo ha hecho en tanto tiempo, pero tampoco lo juzgo. O sea, ahí yo ya comencé como a tomar herramientas y ya venía yo trabajando en mi ser, ahí yo ya venía con algunos estudios, me entré como en el tema del crecimiento personal y ya tenía algo de coaching, ya había hecho, estaba como en mis peldañitos ahí retoñando. Entonces como que ya comencé a ver otra visión y yo dije, ya, él no basta aquí porque esto no va a cambiar. O sea, yo no puedo seguir permitiendo los desprecios, la violencia psicológica silenciosa, el que te hagan sentir culpable, el que te hagan sentir que no haces parte, el que te dicen que tienes la autoridad, pero realmente no la tienes, no tienes ni voz ni voto. Mm, entonces, ese no basta dependía de mí. Y ahí fue cuando yo dije, yo tengo que tomar esta decisión de verdad con una, o sea, con una convicción de que puedo hacerlo, porque te voy a decir otra cosa. Yo estaba en un momento y en ese momento que comencé a hacer familia, yo sé hacer dinero y desde muy joven, mm, yo estaba en empresas, incluso siendo menor de edad, pude entrar a una empresa y ganaba muy bien y bueno, o sea, sé cómo es hacer el dinero. Pero cuando yo me casé, también entré en un modo de relajarme económicamente, porque se convirtió en el proveedor y muy Claro. buen proveedor. O sea, que entonces, a pesar de que yo tenía mi empresa y todo, estaba muy cómoda en muchas cosas y ese también fue el error de, de no seguir como creando esa independencia. Y en un momento yo me Que di esa es la cuenta que estaba situación de muy muchas. dependiente. Claro, es la Ajá. situación de muchas y por eso no se atreven a tomar esa decisión, porque entonces si me voy, ¿de qué voy a vivir? Y lo vimos, por ejemplo, en el COVID sucedió mucho, o sea, personas que inclusive las maltrataron no solamente psicológicamente, físicamente, pero entonces si toda la vida habías dependido de esta persona, iba a decir, pero ¿cómo me voy a ir? ¿Para dónde me voy a ir? O sea, si no trabajo, no tengo fondos, él es el que paga, él el que, entonces, y él también, sabiendo que era el que pagaba, se creía ese ser superior a decirte, no, es que yo soy el que tengo acá, ¿para dónde se va a ir ustedes? Y yo soy el que pago todo. Entonces, ese maltrato va hasta abajo y eso es lo que, yo creo que esa es una de las decisiones más difíciles. Total, a mí no me lo decían, pero yo estaba en una burbuja que ni me había dado cuenta cómo estaba metida ya de independencia económica, emocional. Uy, o sea, bárbaro. O sea, entonces en ese momento creo que era lo más complejo porque además nosotros teníamos, eh, pues, digamos que mensualmente cubrir unos gastos muy importantes. Y yo decía, uy, hijo de chica, o sea, yo en este momento tomar esta decisión es desprenderme de todo esto y hacerle y comenzar otra vez prácticamente de ceros. Entonces, en ese momento yo dije, pero yo tengo que tomar mi decisión, tengo que hacer algo diferente para mi vida, con mucho miedo, con mucho temor, porque realmente yo no tenía en ese momento, o sea, todavía dependía mucho de él, mucho, o sea, yo me dediqué a ser mamá y me olvidé realmente de crear ese, ese espíritu que ya venía conservando al hacer familia. Entonces, era no solamente tomar la decisión de separarme, sino decir, comenzar a otra vez a construir, desprenderme emocionalmente, económicamente, decir si puedo, soy capaz, y a pesar de que tenía, digamos, algunas cosas para poderlo hacer, yo no lo veía, Juan, o sea, porque también estaba mi autoestima tan baja que no me sentía la merecedora de eso. Incluso cuando nosotros nos separamos, Juan, yo le entregué, yo diría que todo, es más, todo, las cosas que de pronto habíamos construido y eso fue muy fuerte y que después también entendí eh, otras cosas, pero eso es para otro podcast, el tema del merecimiento, pero y yo entendí y también dije, porque es que yo sé cómo hacer dinero, yo sé cómo construirlo y más esa creencia en mí, o sea, yo sé que es soltar, Juan, y sé que es soltar desde lo más allá de lo material, porque lo hice, solté cosas económicas, solté mucha comodidad, em, O sea, solté soltaste tu zona. mi zona, Inclusive, y entonces, inclusive hasta el mismo soltar esa sumisión, porque estás
tan atada a ese momento que es lo que, o sea, es lo que vives, y si no estás tan bien preparada y si no hubieras tenido, por ejemplo, lo que decías de empezar a haber leído, empezar a haberte preparado en todo lo que tiene que ver con el crecimiento personal, te hubieses quedado en ese momento, porque era el momento y eras tú en ese momento, ¿sí me entiendes? Si tú no sabes que puede ser algo mejor, tú continúas siendo lo que eres. Juan, eso fue el punto clave. O sea, a mí lo que me despertó fue comenzarme a educar. O sea, eso fue lo que a mí, porque yo estaba en una burbuja donde me convertí tan en mi familia que yo no tenía a nadie más sino a mi mamá, que era la que me acompañaba, eh, pues hablándole así de familia. Y ya, o sea, mis hermanos, pero mis hermanos ya están en otro tema. Sí, o sea, mi familia era muy reducida, mi hogar era mi hogar, o sea, el papá, mis hijas, yo y mi mamá, eso éramos nosotros. Entonces, había mucha gente alrededor, pero muchísima, pero realmente para estar o para compartirle algo a alguien no había nadie. Y entonces en ese mundo, en soledad, yo dije, yo necesito tener información. Y fue muy chistoso porque encontré la palabra coaching en un libro y yo dije, ¿qué es esto del coaching? Y comienzo a investigar, a mirar, me enamoro, comienzo a entender herramientas de programación neurolingüística, a entender por qué las personas actúan como actúan, a entender el comportamiento de él, a entender que no era culpa de él, a entender también en qué yo estaba fallando, a entender también lo que permití, a entender también lo que pasé, porque fueron muchos procesos de vacíos emocionales, eh, y bueno, miles de cosas. Entonces, la educación 9:30. Las herramientas fueron los que me llevaron a crecer, a enamorarme de mí misma, a reconectarme. Ahora hablando de reconexión, voy por la segunda parte. La reconexión fue ese dolor que yo sentía, esa soledad, porque me sentía muy sola en lo que estaba haciendo, me sentía con todo, pero sin nada. Y entonces, en esa soledad, yo entendí que ese dolor que yo sentía era que me llegaba en mi cuerpo, porque me dolían muchas partes de mi cuerpo, me sentía cansada, me dolía la cabeza, me sentía triste, pero yo no sabía, no tenía ni idea porque no tenía las herramientas para entender que nuestro cuerpo habla. Y entonces cuando comencé a entender todo eso, yo dije, wow, esto, el dolor es lo que nos permite encontrar el propósito, la transformación. Esas emociones que yo vivía y sentía y que te desconocía, es tu cuerpo diciéndote, aquí estoy y tú estás en una etapa de vida de transformación. Por eso yo amo profundamente sentir las emociones, ponerme en presencia, porque cada vez que llega o te visita una emoción, la tristeza, la rabia, mm, cualquier emoción que la vemos como negativo, es el momento, es hermoso para sentarte y decir, uff, ¿qué estoy atravesando? ¿Qué necesito Sí. cambiar? ¿Qué está pasando en mi vida que tengo que transformar? Y esa reconexión me la dio eso, el educarme, el rodearme de mentores, le invertí un montón a mi crecimiento personal. O sea, yo creo que eh, tenía o sea, mucha convicción que ese era el camino. Y cada vez que me llenaba de otra herramienta decía, uy, puedo conseguir otra más. Y de verdad, o sea, podría decir que me llené de mucha información valiosa que hoy veo como herramientas, y cada vez que tú das un paso vas encontrando algo más. Por eso es tan Sí. importante accionar, porque cada vez que tomas acción te estás dando cuenta de que hay cosas grandes para ti. Y la reconexión me la dio el sentir, o sea, el entender que cuando sentimos, cuando nos permitimos habitar en cada emoción, eso nos reconecta. A mí no me gustaba estar triste. Y no me gustaba porque yo decía, ay, no, qué triste. O sea, en ese tiempo que Qué no, triste entonces estar se triste. evadía. Ahora no es que me gusta estar triste, pero me las gozo. O sea, Claro. yo me reconozco tanto, o sea, Juan, yo me conozco, no, creo que esta mañana analizaba, yo decía, bueno, ¿cuánto me conozco? Todavía me falta un montón, pero creo que pues, no sé, yo creo que un 90% ya sé qué me pasa. Cuando tengo rabia ya, ¿por qué tengo conciencia de esta rabia? ¿Qué me está trayendo?
la rabia tiene su luz, la tristeza tiene su luz, el que te incomoda tiene su luz, en lo que no estás de acuerdo tiene su luz, todo, o sea, todo es un tema de aprendizaje tan enorme. Mira, qué pena hablar tanto. Hace 2 días veníamos de Medellín con mis hijas, estábamos en el concierto de Shakira. Entonces, ahí es donde yo te digo que ejerce otro rol. Me gusta llevarlas a escenarios y a espacios donde ellas vean la realidad de la gente. Entonces, hay gente que va con un propósito, es ver al artista, conectarse, o sea, sí. Digamos que a mí, no, yo no soy la más fans de Shakira, les compartía en mis redes, pero ¿sabes qué admiro de esa mujer? La resiliencia, cómo se levantó, es una mujer que está levantada, o sea, como que conecta con mi historia, ¿no? Una mujer soltera que está llevando, o sea, generando inspiración desde ese punto muy, que aunque la gente lo ve como que está llevando un show, hay un ser humano que siente que se levantó de algo doloroso y que está generando otras cosas. Ok, que de pronto no conecta con la música y demás en Lo cuanto que a te iba mí, a decir, lo porque que no me conecta a mí, lo que no me conecta a mí, ajá, con lo que tú contaste de tu historia es que tú nunca vendiste a tu ex esposo o al papá de tus hijas como el más villano de los villanos y no lo culpaste de absolutamente nada y de hecho reconociste que en parte fue culpa tuya. Lo que en ujú. mí no me agrada de Shakira es eso, que es el culpa de él, culpa de él, culpa de él, culpa de él. Yo nunca fallé en absolutamente nada. Ahí yo no estoy de acuerdo en nada. Que las mujeres facturan, sí, facturen lo que quieran, Claro. sean lo que quieran. Pero, o sea, entonces quiere decir que ahorita estás facturando porque ya no estás con él y todo era culpa de él, entonces él no te permitía facturar. Ahí hay una dicotomía muy grande en la que yo no comparto Muy absolutamente grande. nada. Te se pegó fue el feminismo y de todo lo que traía el feminismo y porque estaba de moda y ahorita no sé cuánto le vaya a durar Es digamos como que, no sé cuánto le vaya a durar esa nueva, necesita un ¿cómo se? coach. Sí, 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 Necesita un sí, sí, coach. sí. Sí, porque Pero tú en mira, ningún momento estabas diciendo, no, es que yo lo culpo a él y ahorita soy grande porque ya no estoy con él. No, tú pudiste haber sido grande cuando estabas con él, pero él no quería ser grande, ¿sí me hago entender? O sea, ¿en qué fallé yo también como mujer? ¿En qué fallé yo como hombre? ¿En qué fallamos como pareja? Pero yo no voy a cosechar un éxito nada más porque ya estoy sin ti. Esa es la lo que parte en pasa es la que es que yo una como que... oportunidad, Juan. La Exactamente, lo tienen tomaron claras. simplemente como mercado, o sea, hicieron de la separación un mercado y un momento y se pegaron del feminismo porque el feminismo estaba de moda el año pasado y hace 2 años. Esa es la parte en la que yo como que, no, o sea, yo soy feminista, amo a las mujeres, amo a mi esposa, a mi mamá, a mis tías, al 80-90% del equipo de trabajo de nosotros. Tú las conociste, todas son mujeres, o sea, solamente habemos 3 hombres en el equipo. Entonces ya esa parte de inspirar a que otras se divorcien para que tú seas mejor y puedas construir, como que, ok, o sea, quiere decir que mejor no peleo por mi matrimonio sabiendo que amo a mi esposo, él me ama, simplemente estamos pasando por una situación difícil, quiere decir que entonces si nos separamos me va a ir mejor. Claro, yo puedo facturar más sin él porque es que es un problema menos. Esa es la parte en la que yo no estoy de acuerdo y esa es la parte en la que ella está vendiendo y esa es la parte como que, ah, pero lo comparto y tienes razón, en esa hace parte del proceso. Sabes que son estrategias y está en medio de una oportunidad. Pero Exacto, es una estrategia. vuelvo al tema y es que justamente es eso. Yo les compartía, no soy la más fan, pero me encanta que mis hijas vivan experiencias donde les permita expandir su mente. Entonces yo veo, por ejemplo, que la gente va por el artista, que la gente va por, no sé, el escenario, y yo voy siempre con un propósito y a esto va mi mensaje. Siempre lo que hagas, en donde vayas, en el escenario de la vida, porque los escenarios de la vida vas a encontrar muchas cosas. Vas a encontrar, o sea, nunca existe una parte perfecta de la vida y tienes que mostrarle eso a los hijos, o sea, diferentes escenarios para que ellos tengan perspectiva de la vida. Entonces, yo les decía a mis hijas ya, observen a la gente, por ejemplo, el comportamiento que tiene la gente. Hay gente que va feliz, hay gente que se viste, es demasiado chistoso, hay gente con diferentes géneros, hay gente mal geniada, tú no te imaginas, la entrada que nosotros tuvimos fue caótica, yo con mis nenas, primer concierto de ellas, o sea, y yo las llevo es que a Shakira, pero, o sea, quería que lo viviera.
eso fue súper terrible, pero fue tan bonito porque hasta mis hijas lloraron que ellas no estaban acostumbradas como a ese escenario de locura, sí, del correr, que de pronto, pero me pareció tan bonito porque justamente cuando nuestros hijos crecen, están en la vida, Juan, y nosotros no podemos controlar lo que pase afuera. Entonces yo les decía, hijas, tranquilas, y yo solo las medía. Su gestión emocional, mi propósito era ver eso, su gestión emocional, cómo se comportaban, que ellas miraran, que ellas también vieran el tema de lo profesional, a mí me parece eso súper pro, o sea, a mí me conecta mucho las personas que hagan las cosas con excelencia y eso me llamó mucho la atención porque siento que tú no te imaginas las luces perfectamente coordinadas con la Con la pantalla, todo, música. si ves, con otros ojos. Entonces yo veo las cosas más allá de lo que quizás, mm, o sea, con el aprendizaje, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué hubo acá? ¿Cómo está el comportamiento humano? Ver el profesionalismo, porque yo también sueño y sueño en grande y sueño de estar en Claro. un escenario. Yo me conecto y no es eso, ¿sí me entiendes? Más allá del artista, entonces a veces también me permito vivir escenarios de crecimiento personal con personas súper pro y estoy en diferentes escenarios. Y eso es lo que quiero que mis hijas se lleven, porque no es lo material, no es la persona mm, que es, eso es más allá, no sé si me comprendes, es más Sí, son las allá, experiencias. es una vida con propósito, con intención. El reconectarte, volviendo a la reconexión, el reconectarte es saber que tú puedes vivir y enfrentar diferentes situaciones en tu vida, pero es cómo tú te comportas frente a esas situaciones. El problema no es el problema es cómo tú enfrentas ese problema, cómo lo vives, cómo lo gestionas, cómo lo sientes, cómo lo habitas, cómo te detienes a sentirlo. Bueno, muchas cosas, Juan. Mira, y eso también es algo que he aprendido a través de todo este tiempo. Que el problema es el problema no eres tú. A lo que quiero ir es que si algo va mal, no vayas con él. ¿Sí me hago entender? Si algo va mal, déjalo que vaya mal. Obviamente reconoce qué es lo que está pasando, trata de aprender, corrige si puedes. Si no, el poder de las cuatro va. Acepta, avanza. Enseguida me acuerdo en la conversación. Tres preguntas que me gustaría como que nos respondieras como para dejar todo el tema que tuviste que pasar que se presta para una película. ¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dejó todo ese, todo ese caminar en esa relación de pareja hasta que ya tomaste esa decisión y que hoy en día, 2025, ya miras hacia el pasado y dices, esto fue lo que aprendí? Mira, en cuanto a la relación, ¿no? Entonces, en Sí, cuanto a la relación, el, lo que aprendí sin duda alguna es el entender las historias de cada persona. O sea, no se puede juzgar a nadie por su comportamiento porque quizás esa persona tuvo una niñez muy, muy fuerte, quizás esa persona no está preparada. O sea, creo que es como entender, el aprendizaje es más que todo entender que todos tienen momentos de vida y que hasta que la persona no esté lista para dar un siguiente paso, pues no va a estar lista, pero tú tampoco puedes como empujar o tratar de empujar algo que no va a hacer. Entonces, te hace responsable y el aprendizaje, vuelvo y digo, es como me hago cargo de lo que yo puedo controlar, de lo que está a mi alcance, de lo que ahora no es tampoco decir esta persona por su historia de vida me la aguanto entonces así, porque eso es lo que pasa, que a veces muchas mujeres dicen, entienden que la persona tuvo muchas cosas difíciles, pero también es dónde está tu responsabilidad de ponerlos, no basta, hasta dónde tú permites, hasta dónde tú eliges ser la mujer sumisa, que no cree en ella, que se que da el poder para que otros decidan por ella y no por ti misma. O sea, tú puedes ser una excelente esposa, tú puedes ser una excelente madre, una excelente mujer, tener tu relación de pareja y tener tus límites. El aprendizaje más grande, otro, es aprender a poner límites, saber decir sí, saber decir no en el momento correcto.
Otro aprendizaje, puedo decir que es la educación, nunca perder, por más de que tengas todo económicamente, por más de que tengas todas las facilidades, nunca perderte, nunca dejar de traer conocimiento a tu vida, porque las herramientas que hoy te sirven, quizás mañana ya no. Entonces, por eso tienes que estar en constante educación. Constante evolución. ¿Cómo es tu Así relación con es. él ahora? O sea, Nosotros ya después llevamos de una tanto relación tiempo. sana, es decir, cosas muy puntuales para las niñas, pero tenemos una relación donde yo respeto sus espacios, me hablo de ellos, o sea, tú no me vas a creer, eso es muy chistoso, pero después de un tiempo yo incluso me encontré con la mamá del niño, Del hijo. y del hijo, que de hecho hoy ya tienen otro hijo, pero tampoco está con esa mujer, sino está con otra. Y yo me encontré con la mujer un día porque íbamos a hablar, me pidió que quería hablar conmigo y sabes que yo me encontré con ella y yo ahí descubrí que mi corazón estaba sano. O sea, el encontrarme con ella, dije, wow, qué proceso de evolución tan grande he tenido porque no sentí nada, sentí fue O sea, no como había compasión. rencor. Sí. Cero, o sea, yo tuve una conversación como encontrarme como con alguien normal, en cambio de pronto ella sí sentía como nervios, yo le decía algo, o sea, no, tranquila, o sea, como que tuvimos una conversación de valor. Y ahí entendí que estábamos bien. Con la actual esposa que él tiene, que no es la mamá de los niños, mm, también una relación súper normal. Mis hijas viajan a estos espacios y de hecho yo incluso me hablo más con pues como la mamá de la nueva esposa que con él, porque pues él como que está en otros temas y yo como que el tema de mis hijas, no saber cómo están, es mujer. Y eso es lo que yo les digo a las mujeres, o sea, miren, conciencia es poder estar en paz y en tranquilidad, o sea, ya pasó algo. Cuando tú perdonas de corazón, tú puedes habitar en nuevos espacios sin necesidad de cargar con cosas. Es que cargar con maletas de odio, Claro. Y no te corresponden. y Es un peso ahí que no tienes por qué cargar tú. no, Aprendiste todo esto, sé que sucedieron muchas cosas también sumadas a toda la separación, a todo lo que estaba sucediendo. ¿Por qué coger este dolor, transformarlo y volverlo prácticamente un programa de educación y querer inspirar a otros? O sea, ¿de dónde vino ya ese, ok, yo lo superé, ahora quiero compartirlo? yo creo que es lanzarse, Juan. Siento que hay muchas mujeres que callan muchas cosas. Hay muchas mujeres que viven una vida muy superficial, ¿sabes? Y todavía me encuentro con mujeres que dicen estar bien y dicen tener la familia perfecta y dicen aparentar la familia perfecta, pero por dentro están destrozadas, Juan, por miedo a comenzar de nuevo, por lo que estábamos hablando, por miedo a desprenderse económicamente, por miedo a empezar de nuevo. Y creo que el que yo de pronto les diga hoy, sí se puede, confía en ti, hay que soltar. O sea, sí, no vas a tener la misma estabilidad o las mismas cosas grandes que tenías y si te tienes que caer y volver a empezar, pues dale, o sea, hombre, es que no naciste con las cosas hechas, no naciste con la casa, ni con la piscina o con lo que tienes, o sea, no, porque hasta que una mujer no se haga consciente de que tiene que soltar esa independencia emocional, económica, en todo sentido, también el tema de los juicios sociales, del que dirán, pues no va a ser feliz, no va a estar en libertad. Yo creo que lo más valioso es sentirse libre, o sea, la libertad, la palabra libertad, uy, eso no tiene precio. O sea, tú puedes vivir con todas las cosas, pero estar encarcelada en una mentira. ¿Me hago entender? O sea, y Muchos creo viven que ahí. necesitamos, necesitamos mujeres que ya quiten esa máscara y digan, me enfrento a hacerlo, a incomodarme, a dejar muchas cosas por la misma comodidad. Entonces a mí lo que creo que eso es un propósito, man. Cuando yo comencé a conectarme conmigo en mis meditaciones, a pedirle a Dios, yo lloré mucho, yo sentí mucho el dolor, vacíos, el tema del alcoholismo también por parte de él en un espacio también era muy fuerte, saber manejar todas estas cosas.
Eh, eso me decía a mí que yo iba a hacer algo grande y yo tenía como visiones y a mí Dios me decía, todo lo que estás pasando es porque Dios te está formando, te está formando. Después llegó lo de mi mamá. Yo estaba en plena separación. Es que, bueno, hay muchas cosas, pero yo estaba en plena separación y cuando nos fuimos a viajar con mi mamá, porque yo estaba de verdad con lo del niño, que la separación, me fui a mirar, la mujer independiente, entonces me fui a mirar cómo estaba mi empresa y mi empresa estaba en la quiebra porque mi secretaria me había robado, en fin. Entonces yo dije, hijo de machica, y ahora ya no es la empresa, ahora cómo voy a comenzar. Bueno, en fin, resulté haciendo un viaje, nos fuimos con mi mamá, mi hermano y mis hijas a Estados Unidos, nos fuimos a los parques, mi mamá se montó en todos los aparatos, o sea, esta mujer era una guerrera en todo lo que le decíamos y tenía mucha energía. Cuando nosotros llegamos de ese viaje, como para apaciguar lo que yo estaba pasando, las decisiones que iba a tomar, el divorcio, todo ese rollo, ella se quedó en Bogotá, yo viajaba a Bucaramanga y en eso éramos muy conectadas. Entonces yo la llamé para saber cómo había llegado, no me contestó, ok, me pareció normal. Al siguiente día yo la llamé y no me contestaba y no me contestaba hasta que al fin mi hermano me llamó y me dijo, no, nosotros estamos acá en el hospital. Y yo, ¿cómo así que en el hospital? Si llegamos ayer, ¿qué pasó? No, se desmayó, no sabemos qué pasó. Bueno, yo viajé porque sentí también una cosa acá como muy rara. Viajé y cuando llegué a Bogotá todavía estaba en diagnóstico, no nos habían dicho nada y ya salió el doctor, nos dijo, sí, su mamá se desmayó, tuvo una convulsión y tiene cáncer de grado 6 cerebral. Y yo, Dios mío, ¿qué es esto de cáncer grado 6? O sea, no sabía ni qué era eso, metástasis, o sea, no tenía ni idea. Le dijo a un médico amigo, ¿qué es esto? Y me dijo, no, su mamá está en la etapa ya final de cáncer grado 6. Wow, eso fue súper tremendo porque se sumaba más a lo que estaba viviendo y yo decía, mi mamá, mi compañía, mi todo, que ella era la que me ayudaba con las nenas, que era la que estaba en todos los momentos, mi fiel amiga, verla ahora, una mujer tan activa que nunca tenía una gripa, ahora verla ya, qué proceso. Entonces fue otro proceso bien fuerte que después te contaré. Y sumada a la empresa y sumada al divorcio, o sea, como que varias cosas. Bueno, no sé por qué me fui hasta acá, pero lo que te iba a decir era que con todo esto, el dolor, siempre, ya, siempre me decía Dios, yo decía, ¿por qué me están pasando cosas tan seguidas, Señor? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque cada vez que me siento más sola, me estás dejando más sola ahora sí, sin mi mamá, sin mis hermanos, no, o sea, me sentía terrible, pero yo sentía que Dios tenía un propósito muy grande conmigo y siempre me lo decía. Y yo lloraba y me sentía sola y todo, pero Dios me decía, tranquila que te estoy formando. Ay, eso es lo que tienes que vivir. Y efectivamente, entonces, después me fue mostrando que esto yo lo tenía que contar y que tenía que decirle a esas mamitas que de pronto se sienten solas a veces, que no pueden o que están formando una familia y que se desconectaron de sí mismas, que tienen que volverse a reconectar, perdonar, habitar con la conciencia de que sí se puede, pues que sí se puede. Y esa es mi certeza es decirle que el dolor se puede transformar en propósito, mi certeza es decirles que sientan que no, que cuando se sientan desconectadas, se tomen un espacio para tomar en silencio la claridad, la paz, que recuerden que podemos ser súper poderosas, súper power, porque hablamos del empoderamiento, pero sin perder la amorosidad, el sostener, el recordarte que también hay una niña interior dentro de ti que necesita mucho amor, que necesita ayuda, que necesita rodearse de mentores, de personas que sepan, que tengan otras herramientas para poderte superar. Entonces es un contraste. Hace poco estaba leyendo un libro, Juan, que se llama Intoxicación Digital de Augusto Curi, uno de los psiquiatras más reconocidos en Brasil, y él decía del equilibrio, porque yo anteriormente decía que nosotros tenemos que tener una vida en equilibrio, y él me trajo una distinción muy interesante que fue que el equilibrio realmente no existe, porque el equilibrio lo tenemos cuando morimos, o sea, porque ya nuestra mente se desconectó, dejó de funcionar, está en equilibrio, y No ni sabemos qué equilibrio, es pasa una más allá. montaña rusa, la vida es una montaña rusa de emociones constante, equilibrio, ojalá fuera tan... Imagínate. Entonces, lo que yo quisiera decir y lo que me llevó a esto es decir, o sea, invitarlas,
ese equilibrio, hombre, no existe porque de verdad A ese desequilibrio no va a haber. Le va a tocar duro, mucho. Va a ser difícil, demasiado. ¿Va a llorar? Sí. ¿Va a sentir dolor? Más del que se imagina. ¿Va a sufrir? ¿Va a tener miedos? Siempre. ¿Va a llorar? Muchas veces. ¿Va a ser feliz? Sí. es, ¿Se lo va a disfrutar? Sí. eso, eso es lo que sentir, sientan mujeres. Y eso es lindísimo porque cada vez que sientes te están sacudiendo a transformarte. Eso lo entendí yo después de un montón de tiempo, ¿no? O sea, el sentir es lo más hermoso. Es lo que te conecta con el aquí, con el ahora, con el estar presente. Cuando llegan momentos de ansiedad, cuando llegan momentos de tristeza, cuando llega todo eso es conexión. Entonces, por eso tienes que educarte. Porque puedes sentir las emociones y no sabes ni lo que te pasa porque pues no sabes cómo manejar las herramientas. Por eso hay que educarse para Total. reconocer qué pasa en ti. Y Eso de Juan, vamos a dejar esos temas de educación para otro episodio. Vamos de pronto preguntarle a las mujeres sobre qué les gustaría que habláramos después, preguntas puntuales y respondemos eso, porque yo sé que van a haber muchas mujeres con muchas preguntas con todo lo que hablas, que es maravilloso. Eres coach ontológica, das conferencias, he visto que pones a la gente a caminar sobre fuego en las bañeras llenas de hielo, entonces de eso hablaremos en otro episodio, quizás en un live para que la gente te pueda preguntar también directamente. Oh, ya me acordé, las 4 A's. Analiza, aprende, acepta y avanza. Analiza, aprende, acepta y avanza. En todo, si lo que te sucedió fue maravilloso, analízalo, acéptalo, aprende y avanza, porque lo maravilloso también pasa. Si fue malo, igual, que te dejó, que tienes que analizar, que tienes que aprender de eso y sigue adelante. Última pregunta ya para que nos vayamos despidiendo. No sé, suena el teléfono, es la voz de tu mamá. ¿Qué crees que te diría ahora viéndote la mujer en la que te has convertido? ay, ay, primero le diría que la extraño tanto. Pero bueno, eh, ¿ella qué me diría, Juan? Sí, ¿qué te diría? Tú que Ay, la no, mi conociste mamá me también. diría, oh, mi mamá diría, estoy tan orgullosa de ti, mamita, cuídese, porque yo siempre me decía como eso, siempre era como la que me decía todas las noches como, mamita, aplíquese la cremita, no se le olvide, no sé qué, o sea, como me siento muy orgullosa de ti, cuídate mucho, come bien, ese tipo de cosas que son las mamás, ¿no? Entonces, solamente me diría eso, como estoy muy, muy orgullosa de lo que haces, estoy muy orgullosa de la mamá que eres con las niñas, de lo que estás haciendo por las niñas y lo que estás haciendo también por otras mamitas para descubrirse, porque siempre les digo que es como encender ese fuego no que quema, sino ese fuego que genera transformación y propósito. Entonces, bueno, Juan, sí, mi mamá estaría muy orgullosa seguramente de mí. Llegó a vivir digamos, esa parte tuya en la que ya estabas dando actividades y todo eso. Llegó a estar en esos momentos. Sí, sí, ella vio mi momento, me acompañó a muchos, celebró conmigo, me hizo una carta que todavía la tengo. Un día estamos en un entrenamiento, la primera vez que hice un entrenamiento de programación neurolingüística, hicieron como una ceremonia y nos llevaron de sorpresa a los familiares y ella llegó ahí y nos entregaron cartas y todo, entonces yo todavía guardo mi cartica, guardo los audios de mi mamá, no los Sí. borro, las conversaciones que teníamos y no sé, como que su vocecita aunque no es algo, pero es como bonito. Yo siento a mi mamá en todo lado, o sea, en mis oraciones, nosotras con mis hijas somos súper espirituales en ese sentido, como de la oración. Entonces, todas las noches, Papito Dios, que estás en el cielo, mamá, nuestra oración ya siempre está, o sea, siempre es parte de mi vida. Es más, te voy a decir algo, Juan. Mi mamá murió en plena pandemia, 2020 en pleno receso donde nadie podía salir. Yo nunca recibí a mi mamá, nunca, nunca la recibí porque en ese entonces no podíamos salir y a las personas que morían en el 2020 las cremaban y ya no les podías hacer nada de mamá.
Entonces yo vine a ir como al cenizario el año pasado, porque tampoco sentía necesidad de ir, ¿sabes? O sea, Sí, tú sabes es que que está para mí ahí. Sí, sí. Entonces como que no tuve la necesidad de ir a ver a que la ceniza estaba y mi hermano sí es como más de eso. Pero yo fui el año pasado y yo desde desde lo espiritual. Recuerda que cuando yo recibí la llamada de mi hermano, yo estaba en la casa con mis hijas comiendo y me dice, mamá, acaba de morir. Y yo, o sea, no, eso es otra historia, ni para qué te cuento con una mariposa, en fin. Entonces, Ya sabes sentí que que estás planillada para un próximo episodio. Que contemos y hablemos más de tu historia y que respondamos preguntas de todas las mujeres también. Pero no, termina lo que nos estabas contando. Entonces, cuando yo recibí la llamada, me dice mi mamá, mi hermano, no, se murió mi mamá, como que yo me despedí espiritualmente. De hecho, fue un proceso muy lindo, Juan, porque aunque yo viví mi luto, no fue un luto muy, muy fuerte, o sea, no fue de mucho tiempo, porque yo despedí a mi mamá desde el amor. Entonces, yo a veces notaba que a mi alrededor había gente que también, porque estamos en COVID y se les morían muchas personas, y a mi alrededor había gente que el proceso de luto les tardaba tiempo. Yo decía, wow, pero porque yo estaba viéndolo desde otro panorama, porque yo viví con mi mamá cosas muy hermosas, viajamos, hicimos, reímos, lloramos, transitamos por muchas emociones, experimentamos. Entonces eso fue vivir. Y entonces cuando ya no la tenía en lo material fue entender, ya no está en el plano material físicamente, pero espiritualmente mi mamá sigue conmigo. Entonces yo la despedí desde el plano material y sigue acá conmigo, acá está a mi lado, salió de Himalaya. Sí, la esencia sigue estando ahí. Entonces justamente es eso. Pero es puro trabajo, todo es un proceso, es mucha conciencia. Esa es otra de mis misiones, entregarle a la gente conciencia. Creo que en cada entrenamiento, en cada cosa lo doy desde el amor, más allá de cualquier cosa. Que las personas generen conciencia, eso es muy bonito. A veces yo digo, ¿será que sí estoy generando conciencia? Bueno, yo doy. No, seguramente que sí. Por eso estás aquí. Sé que mucha gente te sigue. Muchísimas gracias por haberme permitido estar en tu espacio y también te felicito por lo que estás haciendo porque son espacios de mucho valor.